En Metropolitan 885 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Momento preciso, oportuno para saludar al alcalde de Talcahuano, el abogado y militante de la UDI, Henry Campos. Alcalde, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, muy buenos días, Leslie. Buenos días, Álvaro, y por supuesto nuestro querido amigo Andrés Cruz. Ahí está, pues, el analista político y académico universitario Andrés Cruz. También le saludamos con afecto. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Leslie y Álvaro, y muy buenos días a la magna autoridad. Un gusto que se haya reincorporado y que sus funciones le hayan permitido estar, aunque sea un pequeño momento con nosotros. Oye, ¿algo que decir, alcalde? No, nada, uno tiene que cumplir las funciones y usted me dijo una vez que hay que ir a veces a la capital del reino a buscar la atención de Dios para poder conseguir cosas para la comuna, así que... Buena cosa, ojalá que haya ido todo bien. Oye, pero Sí. ¿qué es lo que está pasando, alcalde? Porque usted forma parte de la, no me acuerdo cuál, la asociación de las dos que hay de municipios del país. La Asociación Chilena de Municipalidades, La la asociación, exactamente. Y resulta que está convulso el ambiente, porque le vamos a entregar al tiro la palabra a Leslie, pero me gustaría decir solo un par de cosas. Porque resulta que tiempo atrás eran los alcaldes de centro derecha los que pedían en aquella oportunidad el estado de excepción constitucional, después que hubiese resguardo militar para ayudar a la seguridad pública, y resulta que todo el ambiente se revuelve cuando es Tomás Bodanovich, que coincidentemente surge algunos días antes como una eventual carta presidencial del Frente Amplio, el que va a tocar la puerta de la ministra del Interior para decirle: ministra, por favor, saque los militares a la calle y ayúdenos a resguardar el orden público. También la bancada de Renovación Nacional le exige una cosa similar al presidente de la República, y aparece Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia y eventual carta presidencial de Chile Vamos, diciendo que esto no solo es inoportuno, sino que es irresponsable. Y ella además pone una serie de condiciones para que algún día puedan ser los militares también los que ayuden a mantener el orden público. Entonces, ¿cómo se entiende todo esto, alcalde Henry Campos? A ver, nosotros fue el 20... No, un poquito antes del 11 de diciembre fuimos con algunos alcaldes, no solo de centro derecha, sino que también fuimos la alcaldesa Ñuñoa, estuvo presente el alcalde Pedro Hurtado, el alcalde de San Bernardo, en donde manifestamos la necesidad de acciones distintas e inmediatas para controlar la seguridad en sectores que están complejos. Y en esa época San Bernardo habían tenido unos incidentes y unos homicidios bastante complejos, particularmente con el asesinato de unos niños. Y por lo tanto, nosotros hicimos el planteamiento en diciembre y Manuel Monsalve, el subsecretario, dijo que lo iba a analizar, que lo iba a ver, que no descartaban alguna medida adicional. Incluso se les propuso no solo el estado de excepción constitucional en algunas zonas de la región metropolitana, sino que además se le propuso la aplicación de cuidado de infraestructura crítica. Y en ese contexto siguió avanzando el tiempo y hoy día aparece otra figura que es la del alcalde Tomás Bodanovich, quien termina solicitando también esta intervención. Y ahora entiendo por qué lo hace. Hay una situación compleja en lo que, y quiero entender que es por la situación compleja que está teniendo Maipú, que hoy día en la noche de nuevo tuvieron situaciones de delitos graves, antenoche encerronas y previo más homicidios, y que la gota que rebalsó el vaso fue básicamente el secuestro y entierro del cuerpo del teniente venezolano en su comuna. Entonces yo creo que hoy día la mirada, incluso de aquellos que querían mandar a los milicos a los cuarteles, es que tengan la posibilidad de salir o requerirlos para el apoyo en tareas de seguridad. Y en ese contexto, creo que Evelyn Matei también tiene razón. Tiene razón cuando señala la preocupación de enviarlos a la calle
y particularmente sin las RUF, sin las reglas de uso de la fuerza, que hoy día pareciera nuevamente que el gobierno, por tema ideológico, quiere adoptar medidas distintas. En ese sentido, yo comparto la opinión de Evelyn Matei cuando señala que sin los requisitos y particularmente sin unas reglas de uso de la fuerza claras, enviarlo a la calle es que hoy día los puedan cuestionar como han cuestionado, por ejemplo, la Infantería Marina por las acciones que ha hecho para contener el terrorismo en la región del Biobío, en el sur de la región del Biobío. Y en este contexto, yo sí puedo entender y discrepar a lo mejor de Evelyn Matei, porque las Fuerzas Armadas sí están preparadas para el orden público. Es solo recordar que estuvimos mucho tiempo en Haití, fuimos la fuerza más importante en Haití para el control del orden público, con infantes de marinas, con el ejército, con carabineros, con la policía de investigaciones y también con la Fuerza Aérea. Han estado desplegados en Chipre, han estado desplegados en Bosnia y Herzegovina y también en Camboya. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas hoy día en nuestro país tienen experiencia en control de orden público. No en términos investigativos de delitos, pero sí han desarrollado funciones en estas características que son casi policiales. Andrés, en este mismo tema, muchos o algunas voces han salido indicando que más bien el llamado a desplegar los militares o que los militares vayan a la calle a ayudar y a reforzar en temas de orden público es una medida más bien populista, pues tiene una aceptación bastante alta dentro de de la opinión pública, porque el tema de seguridad, lógicamente que ya no hay que repetirlo, no, la agenda lo cooptó finalmente este tema de la seguridad pública. Pero finalmente la presencia de militares podría ser más bien algo disuasivo, efectivo, o finalmente podría ser solamente, entre comillas, un volador de luces. Ambas, diría yo. Sí, todas las anteriores. Lo que pasa es que estamos en un periodo electoral, se vienen elecciones municipales y obviamente los que quieren ser reelegidos o los que se la están jugando para otro tipo de cargos más adelante están buscando posicionarse a nivel electoral para evitar perder el cupo o poder ser reelegido. Quien no asuma una postura como la que significa el hecho de desplegar fuerza, cualquiera que ésta sea, en las calles con el objeto de poder contener el problema de seguridad que tenemos, la verdad es que tiene muy posibilidades de poder ser o lograr una reelección. Sin perjuicio de ello, cabe hacer presente que efectivamente hay un sector o un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas que podrían estar en condiciones de asumir una posición o una función disuasiva. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha manifestado, en tanto que si se despliega personal de las Fuerzas Armadas, esta estaría imposibilitada de actuar frente a la constatación de un delito flagrante, porque el artículo 175 del Código Procesal Penal se refiere expresamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que constaten el ejercicio de sus funciones la comisión de un hecho punible, están obligados a actuar. Otra cosa son las instrucciones que se le den por parte de la autoridad. Y en segundo lugar, creo que si esto se llega a materializar hay que tener mucho cuidado. Yo no soy de la idea de desplegar Fuerzas Armadas, y no por estar en contra de las Fuerzas Armadas. Creo que tenemos personal que puede de algún modo ejercer algún tipo de función útil. Pero lamentablemente cabe referir, y el propio personal de las Fuerzas Armadas lo ha señalado expresamente, que no necesariamente tenemos una cantidad de personal para hacer frente a todos los requerimientos que existen. Yo creo que esto es focalizado también. Creo que hay problemáticas en comunas específicas que podrían determinarse para que, frente a infraestructura crítica y haciendo las declaraciones pertinentes, la verdad que también se requieren de ciertas modificaciones legales para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas del modo en que se está solicitando, logremos un éxito en ese sentido. El personal de las Fuerzas Armadas actualmente en Chile, no todo, Henry tiene toda la razón, el hecho de que exista personal que haya obrado como cascos azules en distintas actividades le ha permitido adquirir experiencia para poder actuar en materias de orden público, pero principalmente su formación está para poder enfrentar amenazas emergentes, tradicionales
como son aquellos ataques a la soberanía exterior de nuestro país o del enemigo externo en el interior, sin perjuicio del apoyo que puedan dar en situaciones de catástrofe o de otras características cuando se decreten los estados de excepción pertinentes. Pero no creo que sea como se ha manifestado en más de alguna oportunidad. Voy a utilizar una expresión que escuché en otro tipo de autoridades o figuras políticas, no es una bala de plata. O sea, el hecho de que tengamos las Fuerzas Armadas desplegadas no va a solucionar el inconveniente. Me parece mucho más efectiva la medida de reincorporar personal de carabineros que haya sido llamado a retiro y que actualmente se encuentra en edad de poder ejercer funciones de utilidad. Creo que eso es mucho más rápido y mucho más efectivo, y que hay que tomar con mucho cuidado las consecuencias que se puedan derivar de poder desplegar Fuerzas Armadas frente a la situación que se está viviendo. En otros lugares la experiencia no ha sido buena. No miremos, en Europa es cierto, se despliega personal de las Fuerzas Armadas porque la legislación lo permite en ciertos espacios. En Estados Unidos, actualmente en el metro, de hecho, en Nueva York específicamente, se desplegó personal de las Fuerzas Armadas con el objeto de apoyar la función que se está realizando por parte de los funcionarios policiales, pero no creo que sea algo que pueda ser mirado con optimismo, la circunstancia que tengamos que estar decretando estado de excepción u otro tipo de medidas de estas características, porque no hemos podido, con las políticas públicas de carácter ordinario, poder asumir el desafío que se nos viene encima. Creo que esto es algo que se tiene que enfrentar a largo plazo y no es algo que podamos solucionar a corto plazo. Lo digo con dolor, pero hay que bajar la expectativa en torno a lo que podría significar el despliegue de estas fuerzas. Claro, hay quienes dicen que esta debería ser un recurso de última ratio, alcalde Enrique Campos. ¿Qué pasa si efectivamente esta que se piensa por algunos que es la bala de plata, es decir, con esta sí, aquí se nos acaba el problema de orden público, van a bajar el número de asesinatos, en fin, y todas estas cosas que están más bien relacionadas con el crimen organizado, que son las que motivan finalmente a los alcaldes a pedir esta intervención militar? ¿Y qué pasa si después de decretada esta en ciertos lugares acotados, en fin, siguen ocurriendo crímenes de alto impacto, delitos de alta connotación social? ¿A quién vamos a acudir? Al Chapulín Colorado. Entonces, es complejo el panorama, alcalde, ¿no le parece? Sí, sí, es complejo el panorama, pero esto no es solo una medida que tiene que ser tomada aislada. Hoy día tenemos una situación compleja en términos de seguridad y de otras acciones que tiene que hacer el Estado. O sea, yo quiero recordar que gran parte de los problemas que se está viviendo, por ejemplo, el caso de Maipú, es por las tomas ilegales. Entonces acá también hay otros elementos y particularmente en las tomas se va generando esta sensación de que no hay Estado y ingresa el narcotráfico precisamente para operar dentro de la clandestinidad y dentro de la ilegalidad. Entonces aquí tenemos otra arista de resolución que tiene que aplicar el Estado. ¿Y cuál es? La de vivienda. Entonces hoy día el gobierno se comprometió a construir en su momento 600.000 viviendas para el país. El déficit que teníamos era cercano a eso. No han sido capaces de reconstruir las viviendas de los incendios del año pasado. Entonces yo creo que la incapacidad, la inacción, la inamovilidad que tiene hoy día el gobierno repercute también en la toma de decisiones que tiene que ser desde una perspectiva mucho más amplia. El tema de seguridad no es solo el control, también es la prevención. ¿Cómo prevengo? ¿Mejoro los espacios públicos? ¿No mejoro los espacios públicos? Hoy día hay una situación mucho mayor y que lo que ocurre en Cerrillo, lo que ocurre en algunas tomas en la comuna de Talcahuano, donde la VIPE ha tenido que ingresar, donde el MT0 ha tenido que ingresar precisamente para sacar a narcotraficantes que hoy día operan en algunos de esos lugares y han tenido un trabajo súper bueno en términos de control, de sacar a las personas en los procesos investigativos, pero cuando tú sacas una banda, entra la otra. Entonces ahí también se nos vuelve a generar los problemas del retraso también que existe en términos de urbanización que tiene que hacer el Ministerio de Vivienda y que lamentablemente hoy día responde más a la justicia que responde a la comunidad respecto de las obras que debería desarrollar en materia de habitabilidad. Ahí usted, alcalde... perdón. Sí. Porque yo no encuentro la razón a nuestra máquina de autoridad, pero habría que quizás tomar en cuenta que esto no surge de manera espontánea, No, esto no es algo que sea de hoy, es algo que se viene arrastrando hace mucho, mucho tiempo. Y efectivamente, yo creo que Henry tiene toda la razón en términos de que esto tiene que ser
complementado con otras políticas públicas que impidan, y esto lo conversamos el programa pasado, Sí. que impidan que se generen las condiciones para que finalmente se pueda promover o incentivar la actividad criminal. Una de ellas, efectivamente, son los campamentos. Pero los campamentos no se instalaron de manera espontánea, vienen arrastrándose esta problemática de hace mucho tiempo, y la responsabilidad, y aquí es algo que es importante traer a colación, no es solo de un gobierno, y como muy bien dice Henry, es del Estado, y el Estado también tiene que funcionar sobre la base de un diálogo con la comunidad. Y aquí el mundo político tiene que entrar a finalmente levantar acuerdos, no necesariamente confrontarse ni responsabilizarse recíprocamente unos con otros frente a lo que hicieron antes o dejaron de hacer después para enfrentar esta situación. Hay algo que quiero complementar respecto a los campamentos, porque el campamento es un lamentablemente muy buen ejemplo, pero lo que está ocurriendo actualmente dentro de los centros penitenciarios, que no es algo de hoy, es algo que también viene arrastrándose de hace mucho, mucho tiempo, y que obviamente viene a ser también una experiencia en torno a qué ocurre cuando la autoridad no está presente. Fíjense en ese espacio reducido y acotado. Uno que conoce ciertos establecimientos penitenciarios, a mi juicio lo más parecido que hay un infierno, ¿eh? Y dentro de estos establecimientos penitenciarios donde Gendarmería no puede actuar de manera permanente, se generan espacios de ausencia de autoridad que permiten que ciertas organizaciones criminales puedan desarrollar, formar a sus futuros soldados y desplegar acciones que puedan tener efecto en el exterior. Son muchos los aspectos que hay que abordar de manera conjunta para poder enfrentar lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro país, y que es importante también que adoptemos frente a la experiencia que está ocurriendo en otros lugares, frente a contextos que son muy similares al nuestro, porque hay que asumir que somos una realidad dentro de un país de Latinoamérica en el que somos reconocidos como uno de los territorios o uno de los espacios territoriales como continente más violento del mundo. Allí ambos hacen referencia a que finalmente el tema de la delincuencia y de la problemática asociada a todo este tema tiene que ver con múltiples factores. No solamente es que aparezca la delincuencia espontáneamente, y también lógicamente que el trabajo desde el Estado tiene que ser multidimensional, multidisciplinario, o sea, no solamente fomentar la seguridad, aumentar la seguridad, los despliegues de militares, que puede ser una posibilidad. Sin embargo, también lo señalaba recién Andrés, el tema de lo que está ocurriendo en el espacio carcelario. En Chile hay muy pocas o casi inexistentes políticas de reinserción social para personas que han delinquido, y también otro tipo de políticas públicas que pareciera ser que no se les ha dado la suficiente visibilidad o hincapié, o incluso no se han desarrollado. ¿Hacia dónde debería de ir la política pública? Dejemos de lado el tema de la seguridad, porque hay diferentes visiones que las hemos estado discutiendo acá, pero ¿hacia dónde debería de ir la política pública para poder enfrentar este tema de una forma mucho más global? Especialmente, quiero partir con usted, alcalde, especialmente desde las municipalidades, que en temas de, por ejemplo, el despliegue de Fuerzas Armadas, ustedes no tendrían mucha injerencia en cómo se desplegarían ellos. ¿Qué es lo que deberíamos dónde deberíamos de trabajar? A ver, yo creo que hay un elemento fundamental, pensando en las municipalidades, es en la planificación urbana. Yo creo que acá a veces nos quedamos al debe muchas de las comunas con la planificación urbana. Y el gran problema que se genera con ello básicamente radica en cómo vamos extendiendo las zonas urbanas para la habitación, y eso genera, y lo voy a volver a enlazar con respecto a los campamentos, que cuando se saca un campamento se les tira a las periferias. Y termino generando la misma dinámica de aislamiento que lamentablemente genera que lo que ocurre en Santiago, o lo que ocurre también en la región del Biobío, no voy a nombrar ninguna comuna, pero lo que nos ha ocurrido, por ejemplo, nosotros con algunos sectores de los cerros de Talcahuano, el sector de Medio Camino, que se les envió hacia allá. Entonces, el tema radica también en aquello. El tema también radica en la educación y cómo somos capaces de entregar una mejor educación.
pero vuelvo a insistir, hoy día el gobierno está centrado en los SLEP, pero no está poniendo la mirada también en la subvención que está entregando a la educación municipal, que requerimos mayor financiamiento para poder soportar no solo la mejora de la infraestructura que hay que desarrollar, sino también mejores políticas educacionales. Nosotros, por ejemplo, en un colegio estamos trabajando robótica y los muchachos tienen que ir al extranjero ahora a una competencia internacional porque ganaron el nacional. Entonces, la verdad las cosas que... ¿Y sabe lo que nos falta? Recursos. Y estamos consiguiendo recursos con empresas, tratando de conseguir recursos con el gobierno regional, porque no podemos pagar ese viaje como municipalidad para que vayan estos 12 muchachos, chicos y chicas que se ganaron esta competencia y que lo estamos motivando a ser científicos. Entonces, hoy día, y lo estamos haciendo de una escuela pública, entonces hoy día esas cosas no las mira el Ministerio de Educación. Entonces tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorar, y vuelvo a insistir, la planificación urbana, tenemos que ser capaces de mirar los espacios públicos no solo como un área verde, sino que área verde con actividades, porque en la medida que yo no entrego actividades y no ocupo, el Estado se aleja, y ese Estado ausente del territorio hace que vengan otros a tomarse esos lugares precisamente para, a través del narco, entregar pelotas de fútbol, entregar lucas para que los clubes deportivos puedan contratar jugadores, entregar plata para que puedan comprar camisetas, proveer de materiales para la diversión, como pueden ser también los fuegos artificiales. Entonces, si nosotros no somos capaces de llevar el aparato estatal a los barrios, nos genera el problema de que quien entrega esos servicios termina siendo precisamente el crimen organizado. Alcalde, muchas gracias. Sí. Y esto no es una experiencia de acá, sino que esto ocurrió en el mundo. O sea, es cosa de leer y se dan cuenta de lo que pasó en Colombia, lo que ha pasado en otros países. Esto es lo que dice relación. Mira, yo no sé si porque me correspondió ser fiscal en Talcahuano, en el mismo lugar donde se desenvuelve nuestra magna autoridad. No sé si me estoy volviendo más de derecha o don Henry más de izquierda. Yo no lo sé. Pero sí puedo manifestar que existe una sintonía frente a lo que manifiesta Henry. Yo creo que técnicamente, sin ser un gran experto tampoco, es justamente a lo que hay que apelar, a la política criminal primaria, que está vinculado con justamente políticas sociales, vivienda, educación. No hemos referido a la deserción escolar, no tenemos tiempo ahora para poder manifestar, pero ahí también tenemos una gran problemática. Y la política criminal terciaria, que está vinculado con las políticas de resocialización. Miren, aquí somos capaces de ponernos de acuerdo entre dos personas que se supone que vienen de mundo y tienen posturas diferentes, pero creo que en contexto de estas características es apelar al mundo político, legislativo, al gobierno, que finalmente promueva estos espacios para poder finalmente adoptar aquello que la ciudadanía reclama y dejar de un lado los populismos exacerbados que tal vez generan expectativas desmedidas y que después defraudan a la ciudadanía. El aporte de los estelares de buena costumbre de los días jueves: Henry Campos, alcalde de Talcahuano, y Andrés Cruz, académico y analista político. Muchas gracias a ambos por venir a nuestro programa como cada jueves. Nos vemos. Ya que les vaya súper bien, Leslie, Álvaro, chao. Autoridad. Nos vemos la próxima semana. Hasta la otra semana. Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre.